Buenas tardes a todos. Me encuentro en la ciudad de Veracruz para llevar la primera visita de obra de Casa Galería. Entonces te comentaba que en algún momento te iba a decir si querías que hiciéramos otro proyecto. Te iba a decir, ¿quieres que hagamos otro proyecto completamente distinto? Y me ajusto a los 300 metros como tal. Pero después ya continuamos y ya no te dije nada. No, y ya después salieron los 4.99. Ajá. Según que quedó en 500, una cosa así. Pero yo creo que por la doble altura, Ajá. a la hora de la construcción, él está contando los 520. Él las cuenta distintos, ¿verdad? Yo creo que sí cuenta la doble altura allá arriba, no Sí, lo sé. porque multiplica la doble altura por 1.5 en lugar de por 1. Ajá. Me explicó, la verdad no lo entendí bien, pero así es. Ah, por 1.5, Sí. altura y media. Sí, sí. Yo nomás lo contaba abajo. Pero fíjate, aquí el tema era estas cocheras. O sea, es que yo le trataba de quitar metros, pero Son 70 metros de esta madre. pero es que no se dejaba, ¿sabes? O sea, no era fácil bajarle, porque ya desde aquí me delimitaba 9, ¿verdad? 70 metros de la cochera, Ajá. más 30 y piquito del patio. Más, interior. ajá, exactamente, más la terraza de atrás. Ay, más la terraza de atrás son otros 30. Son 130 que no son habitables, por así Sí. decirlo. Ah, ¿cuáles otros decías tú? A los del patio. interior. Sí, los del patio, que son ¿cuántos? ¿20? Creo que es 3 por 8 por 10, una cosa así. Sí, 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 O sea, sí, son sí. 25, 25 Sí, metros. esos metros, cuando estaba ya modelando bien la planta alta, el distribuidor, este es el patio. Esta es la sala de tele, Ajá. el baño allá. La arena, ¿verdad? La consistencia de la arena acá, pues literal es... Tuvo que rellenar porque la arena, o sea, realmente aquí está así, ¿no? Es arena de mar, ¿verdad? Es como... Aquí es como si fuera un barro. Ajá. Una madre mojado, esto es durísimo, güey, pero durísimo. Y ahorita es por eso que está rellenando. No ha salido agua. Sí, Ya salió agua. bueno, porque llovió, pero ahorita ya no hay nada, güey. Pero sí te habla de que el manto pues está bastante superficial. Sí, creo que a 5 metros o a 4 metros de ahí hay agua. Ya hay agua. Sí, pues ya estás impermeabilizando todo. Tienes todo lleno de plásticos. Este patio está enorme. No me lo imaginaba tan grande. La alberca, pues sí tiene todo el sentido del mundo que la hagas alberca. Alberca, ¿no? 80. Pero puedes darle más. Dale 1 metro, fíjate. Ahorita que estoy haciendo a Jijic, que le hicimos una alberquita chiquita de 3x4. O sea, es una cosa que decía yo, ya después que la construimos dije, pues es que está bien chiquita. O sea, Pero es como si fuera un jacuzzi. ajá, es una especie de estanque, fíjate. Y ya después, viendo unos patios árabes con unos alumnos de la ESARC, me empezaron a mostrar unos patios árabes con alberquitas chiquitas, ¿sabes? Así, jacuzzis grandes. Y dije yo, está buenísimo. O sea, Va a ser mucho más fresca la casa que va a ser muchísimo más fresca la casa. Creo que va a ser hasta un poco fría, yo creo. ¿Sí crees? ¿Quién sabe? Porque tienes el cambio que le hicimos, ¿no? De esta trampa de calor. Yo creo que eso lo va a tener, o sea, mientras tú tengas abierta esta ventana, esta va a ser la ventana del estudio. Aquí estamos a doble altura. Es que va a Ajá. tener una doble altura, 5 metros de sala del estudio. Ajá. Pones la de la sala de TV abierta. Sí. Más la de arriba, o sea, va a ser el efecto. Sí. Entra el viento por acá. Este de hecho se tiene que ir, ¿verdad o no? Sí, de hecho, el lunes voy a hablar con Sí. con este chavo, Ajá. con Seco, porque se tiene que ir este la no sé para qué lo pusieron. Sí, este no va. Este va libre. Es como estar haciendo una casa literal en la playa. Tiene todo el... Pero este patio está brutal. No, este patio con el árbol se va a ver espectacular.
Sí, 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 sí. Que de hecho ayer estuve pensando otras cosas que significan más metros, pero si quieres ya para un futuro, si te llega a hacer falta el hacerle una pequeña losa para el acceso. Ajá. Eso también yo dije, bueno, ahorita a lo mejor no se la hacemos. Si no es funcional, si veo que se me complica, le hacemos la losa. Ajá, o sea, si llegas a sentir que se te está quemando mucho la puerta, el color o no sé qué, la hacemos. Porque ya la visualicé bien y realmente pues te hace aquí un túnel de acceso buenísimo, ¿sí me entiendes? Y aparte el muro aquí va a quedar también, creo que queda 8 metros. Sí, sí, sí. Ah, no, está... Pues ahí están los castillos, ¿verdad? Oye, pero está mal. ¿Lo sigue girando? Es que no sé, no, la última vez cómo lo mandó. ¿Ya lo había girado? Entonces no sé si lo vayan a rellenar a la misma altura, digo. No, según yo, tendría que estar volteado para que tuviera el muro 30 centímetros. O sea, lo que trae ahí es lo que va a tener. ¿Y lo ensanchan? Pero es que no está preparado. Digo, lo puede ensanchar, pero... Pero por ejemplo, con el raspello no quedaría el mismo nivel. Es que no, porque son muchos. Son 5 centímetros. El repello nomás te agarra 2. O sea, esta cosa... Tiene que girarla. Sí, yo creo que lo dejó... Sí lo tiene que cambiar. O sea, que le truene ahí, que lo vuelva a colar. Tampoco no es tanto... No. Pero sí son esas cositas que... La cochera no sé si esté bien ya. El de la cochera, es que yo no sé si lo está trabajando con los planos últimos que le mandamos. Ajá. Sí. Sí. Que están con otra idea. Digo, creo que estas todavía se las pasábamos porque quedaban atrás de la puerta. Pero de todas maneras, en el último plano sí las giramos. En el último plano les dijimos o que lo ensancharan, porque aquí todavía te aguanta engrosarlo. Tienes el cimiento. O sea, aquí sí puedes desplantar acá tu block, ¿no? Y llegarlo a paño. Ahí sí no me preocupa. El problema sería el de la entrada. El de la entrada, ese sí, definitivamente, porque si no te va a hacer un muro de 8 metros de 45 de ancho. Ajá. Ajá. Y ya le dije, no, pues ya nos vemos el lunes. Ah, pues de una vez para decirte todas estas cosas, para que contemple entonces estas, porque realmente la visual de esto, cuando tú abras las cocheras, pues sí vas a ver completamente toda esta perspectiva y vas a ver esos muros. Entonces yo creo que también este espacio va a ser importante que te quede perfecto, ¿sabes? No, tiene que quedar. El diseñar viene todas estas puertas metálicas para que queden todas a paño. De hecho estoy viendo si, bueno, ya coticé con el de las ventanas. Ajá. Para que me las ponga en PVC, si no, a ver si no me sale tan caro. Estas, pues revísalo. El mantenimiento. ¿Qué digo? Aquí no vas a necesitar mucho mantenimiento porque están cubiertas. Entonces, sí, por el tema de la sal. O sea, si las puedo, si te digo, si no me sale tan mal, Ajá. las hago PVC, si no las pongo de acero o aluminio. Digo, vale bien pensarles. Este jardín también está increíble. Cabe perfecto otro árbol. ¿Sí? Sí. Otro árbol acá, el otro allá y el otro allá al fondo. Ya el jardín así con ese nivel ya se entiende perfectamente. Sí, yo no lo entendía bien. La cuevita de esa sala comedor. O sea, cuando estaban los cimientos nada más, Ajá. ahorita rellenado ya se ve perfecto. Sí, o sea, este es el jardín lateral, por aquí vamos a entrar. La casa trabaja con una casa vecina, entonces tuvimos que integrar de alguna manera el recorrido de cómo llegamos de la otra casa. Nos recibe aquí este jardín, nos articula un poquito con las cocheras y podemos caminar alrededor de la casa y entrar a las terrazas. Aquí es una terraza que le estamos agarrando la idea a la Casa Ortega de Luis Barragán con este jardín más arriba del nivel de la terraza. Ah, sí. Todo es completo, todo es tamaño de concreto. ¿Todo esto es concreto? Sí. O sea, en las fotos ahí se ve el armado. De todo este animal. De hecho, de la cimentación pública, fueron 75
Ajá. 45 fueron de eso, y lo demás de la otra parte. 75,000 pesos, ¿tan poquito? Se me hace muy poquito. Eso fue de concreto. ¿Sí? Pues quién sabe qué concreto va, porque sí es un animal gigante. Cemento azul. ¿Sí? Y llegaron las de azul. No, está brutal. Y el claro de la sala comedor es este. O sea, aquí lo interesante era que pudiéramos conseguir sala comedor, cocina en una sola pieza, integrado a esta terraza. Esta área está como un salón de fiestas. 5 metros de ancho. Sí tiene 5, ¿verdad? Lo que tengo que ver es lo de los castillos de aquí, que eso no deben de ir. No sé si para subir la viga los utilizan. No. Sí, pero es que tampoco esos no deben de ir. Aquí me ponía algo en la cimentación que yo entendía que cortaba en el nivel de sótano. Entonces toda la arena que salió aquí no se pudo usar. No todo. Esta es la primera camioneta que trae. Sí, es que en teoría no debería ser tonto porque si el nivel que traemos está Sí, creo que le calculó exagerado 10 camionados. okay, para todo. Okay. El costo de la casa se va a aumentar por esta chingadera. Como 1,100 pesos el metro cuadrado por este. Por ese elemento de no tener nada. Como 900 ¿De la pura viga? de 900 pesos por metro cuadrado, extras por el acero y por la viga. 900,000 pesos, sí, son 500,000 pesos de ese elemento nomás, de no tener ningún apoyo ahí. Y de hecho las ventanas ya chequé también porque había uno que me quería poner una columna sin un marco para que las dos ventanas cerraran. Ajá. Pero ahorita ya les pagué la mitad de las ventanas. Ajá. No va a tener nada, son 5 o 6. 6 hojas. 6 hojas, 2 iban a quedar fijas porque si no se me iban las óperas. Ajá. Y se van a abrir Ya, hacia los dos lados. Hacia los dos lados. ¿Viste en el libro Una casa de Fran Silvestre? No lo he recibido. No lo pedí de Estados Unidos, digo. Y no me lo han a mí me llegó en un día en Amazon. Pero lo pedí la dirección, yo me equivoqué. Ah. Y lo mandé para allá. ¿Lo mandaste a Estados Unidos? No, pues no. Pues bueno, este más o menos es un espacio a lo Fran Silvestre porque es lo más limpio y lo más grande que hay. O sea, es un claro de 15 metros, de 15 por 5. ¿Sí? ¿O 13 por 5? 13 por 5. 13 por 5. 13 metros de aquí. No, 15. 15 por 5, porque a partir de aquí, Sí, literal. de aquí para acá son 12 y piquito, 12, 20, creo que quedan de claro. Es que aquí el tema también era este comedor de ¿cuántas? De 14 personas. Cierto nivel de exigencia de espacios. Literal, es una casa-galería. Literal. O sea, literal va a ser tu museo. O sea, vas a tener que hacer exposiciones 2 al año, ¿no? Sí, este muro de aquí va a quedar. Sí, literal. Estos 5 metros, pues en teoría son 4 metros que te quedan libres para tus salones. Pues es que es lo que realmente debe de tener un espacio así, ¿sabes? Los he hecho de 4.50 y se sienten un poquito justos, ¿sabes? Se sienten... Sí, es que ahorita se siente grande. Sí, sí, literal. ¿Sí tiene 5 metros? Sí. ¿No tiene El 6? último que tiene 5. A ver. O calcúlele, pero según yo no es 5. Sí, porque en teoría... Ah, no, en el plano sí son 5, digo en la realidad. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito desfasado.
pero ahí están. Se me está acabando la pila y no veo bien esto, pero ahí están las tomas. Son 5 metros por 15 metros de fondo. 570, sí, es que esto tiene 570. Sí, literal tienes 450 para tu área de sala, comedor, y tienes 120 para caminar por aquí. O sea... Y de hecho la mesa la pensé pedir de 14, Ajá. pero con 2 de cabecera. Con 2 de cabecera para que pueda ser más ancha. Sí, que sea un poco más ancha, Ajá. aprovechando Sí. que no me quite espacio en la cocina Ajá. ni en la sala, sino que se vea todo amplio. No, la cocina Sí, va a quedar enorme. va a estar gigante. Ese 570, ni siquiera necesitas las alacenas. No, queda una madre de o sea, Sí. me queda enorme el espacio. No creo que tengas tantas ollas. No. Los tamales de aquí, ¿de cuáles son? Todo esto es el jardín. Aquí la cubierta va a llegar y va a volar encima de todo esto, más o menos hasta donde está toda esa madera. Bueno, no, ¿verdad? Un poquito menos, porque de donde está el corte son los escalones, ¿verdad? Y aquí nos quedan 3 metros. Aquí estamos viendo el pasillo de ingreso, aquí están las escaleras de frente, la puerta al fondo. Dividimos los espacios con muros para que pueda tener el espacio para colgar sus pinturas. Por eso no abrimos tantos cristales, solamente el cristal que se abre hacia la terraza, más aquí vamos a tener un muro grande. ¿Qué altura nos quedó al final? 2.85, ¿verdad? 3.05 abajo, 2.90. 3 libres abajo. Espacio más grande del mundo. Sí, de hecho, las ventanas me pusieron de 2.90, que yo creo que van a ser un poco más grandes. Sí, O sea, aquí es de 2.90. por el perfil. Son perfiles anchos, ¿verdad? Sí. Perfiles de... Quiero que lo ponga ahí abajo ahogado, Ok. para que nada más quede la ranurita. Sí, sí, sí. Y realmente sí se siente que cuando abres Que es la misma... Sí. Oye, ¿el mármol ya lo viste? ¿Ya viste el que estoy haciendo allá en Ajijic? Es un mármol de acá, es de Veracruz. Ah, en San Pablo estás poniendo, ¿va? Pues allá le llaman Firenze. Ya sé cuál es. Allá le llaman Firenze. Eso todavía no, eso tengo... 450 pesos el metro cuadrado. Son 40 por largos libres. Entonces hay largos de 1,5 metros, largos de no sé qué. Está muy barato. Está increíble. Allá en Guadalajara, te digo, es nacional, creo, o es de Puebla o es de Veracruz, no estoy seguro. Y a mí me está encantando. Lo pusimos avejentado, que tiene terminado como leather finish. Sí, sí, sí. Y me gusta más que el de la Piedad, que es el blanco, el griego, porque trae el Drama White, porque el Drama White trae muchas vetas moradas. Ah, moradas. Ajá, moradas grisáceas. Y este viene todo color arena, muy homogéneo. Digo, de repente hay unas más oscuras que otras, pero está bien. Aquí es el acceso, aquí arriba de mí van a estar las escaleras. Entramos por un gran jardín. Todo lo que se ve al fondo es el jardín. Ahí donde están los cuervos. Aquí estoy ahorita en el baño. Entro aquí por un pasillo y llego al estudio a doble altura. El estudio se abre hacia ese jardín. Aquí justo donde está esta gran bodega de materiales, es el gran jardín del acceso, que es este amortiguador del área del público, donde vamos a colocar un gran árbol de jacaranda. Es una casa muy grande. Es una escala distinta a lo que habíamos hecho. Habíamos hecho casas desde 240 metros, 200 metros, 380, 440, La Piedad. En este subimos hasta los 500 metros, por muchas áreas de terrazas, pero sí es una casa de otra escala. Pero está llena de recorridos. Justo aquí estoy en el acceso, estoy en la entrada. Entonces abro la puerta y tengo otra vez este túnel
este túnel delimitado por estas escaleras y este muro que va a estar lleno de pinturas, y al fondo siempre tengo la vista hacia ese jardín. Camino, me encuentro con este pasillo de acceso al baño y al estudio. Todavía no veo el patio. Este patio que se ve aquí realmente no lo voy a ver hasta que esté dentro del estudio o en una ventana baja que se va a comunicar del área de sala comedor hacia acá adentro. Este espacio no lo voy a ver. Es una especie de patio secreto que se muestra solamente desde ciertos puntos, incluyendo la planta alta. Las áreas están bastante amplias. Vamos a ver cómo va tomando forma este proyecto. Me encantaría hacer otro video en un mes. No me esperaba esta visita, entonces no me vine preparado con mi estabilizador. Hay que siempre llevarnos el estabilizador. Les mando un gran saludo desde Veracruz. Soy Abraham Cota Paredes. Nos vemos muy pronto. Estos pinos están más grandes de lo que recordaba. Los pinos. Hay un bonito de la sala. Sí. Sí. No vas a ver ni las otras casas, nada. No vas a ver nada. Por fin tengo el espacio para poner los muebles como deben de ser, ¿no? Como los pabellones de Mies.